A través de los años, hemos aprendido que el éxito está en cada paso que damos. El tiempo y los avances tecnológicos no se limitan. Nos llevan por caminos que pocos han podido imaginar. El crecimiento requiere no solo de una visión emprendedora y analítica, también requiere de sueños, humanidad y perseverancia. Itennova alcanza 10 años al lado de aquellos que se han atrevido a soñar con la grandeza. Celebramos el camino recorrido y empeño constante para seguir alcanzando nuestras metas. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera que inicialmente me confirmaran si me escuchan bien a través del chat, por favor. Les agradezco me cuenten si me están escuchando bien. Bueno, el día de hoy, como bien saben, tenemos preparado un webinar de tipo Jaspersoft, el poder de la analítica integrada. Veo que las personas que nos acompañan el día de hoy conocen muy bien pues, nuestra solución de Jaspersoft, nuestra solución de inteligencia de negocios y reportería. Quiero darle la bienvenida a Elder. Elder es uno de nuestros consultores senior y el día de hoy pues, es quien nos va a hacer la demostración que tenemos preparada para el día de hoy. Así que pues bien, Elder, muy buenas tardes. Agradezco entonces pues puedas tomar el control de la pantalla. Les ofrezco disculpas, pero tengo inconvenientes para compartir mi pantalla. Así que Elder, muy buenas tardes. Por favor, adelante. Daniel, buenas tardes a todos. Sí, con gusto, ya voy a estar presentándoles aquí varios ejemplos de cómo podemos utilizar Jaspersoft embebido directamente en sitios web. Voy a empezar compartiéndoles mi pantalla. Dame un segundo, por favor. Daniel, ¿me confirma si ya puedes ver mi pantalla, por favor? Sí, sí, señor, ya vemos tu pantalla, Elder, adelante. De acuerdo. Jaspersoft, como tal, es una aplicación web en donde podemos tener directamente reportes, tableros de control, hacer operaciones de autoservicio. Sin embargo, también nos ofrece una capa a nivel de APIs y a nivel de HTTP, donde podemos hacer uso de esos reportes que tengamos directamente en Jaspersoft. Lo que ustedes están viendo es una página de ejemplo donde básicamente son ventas de frutas y hay ciertos iconos o interacción directamente en la página que nos permiten obtener reportes que están directamente en Jasper Server. Entonces, acá, por ejemplo, al yo darle clic, de inmediato empieza a cargarse esta serie de gráficos. Estos gráficos son embebidos. Es un reporte hecho directamente en Jaspersoft. Y acá, en este caso, en esta página, se está haciendo uso de ese reporte directamente mostrándose al público. Fíjense que al momento de yo ingresar al sitio, nunca indiqué contraseñas, ni usuarios, ni nada de eso. Simplemente entré a una página y ya puedo empezar a explorar lo que son los diferentes elementos que tengo a disposición. Entonces, por ejemplo, acá hay una operación de drill down. Cuando yo doy clic en la parte superior, fíjense cómo los datos de abajo cambian directamente. Esto es directamente de un dashboard, de un pequeño dashboard que está en Jaspersoft. Por ejemplo, también puedo hacer otro tipo de elementos, como seleccionar el top 10, y fíjense aquí cómo los gráficos interactúan de acuerdo a la selección que yo voy realizando. Acá puedo seleccionar todo nuevamente y los gráficos cambian, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, también tenemos, la opción de ir explorando a nivel de mapas. También podemos mostrar mapas directamente en Jasper. Fíjense acá cómo se muestran las diferentes ubicaciones. Y acá tenemos, por ejemplo, un listado que está directamente en un reporte. Este reporte está en formato HTML, sin embargo, Jasperson nos permite y nos da la opción de que podamos exportar algunos de los formatos que tenemos disponibles. Estos formatos normalmente los más utilizados, PDF, XLS, un documento de Word, una PPT, podemos utilizar directamente estos formatos para exportar la información. Y por supuesto, esta información también tiene drill down. En el gráfico de arriba yo puedo dar clic sobre uno de los puntos y de inmediato la información se va a actualizar de acuerdo a lo que yo voy seleccionando. Otro de los puntos que tiene Jaspersoft es que nos permite de alguna forma cambiar el tipo de gráfico directamente en línea. Esta operación, esto que ustedes están viendo, hace parte de la solución de Jaspersoft. Nos va a permitir que nosotros este gráfico que está acá, por ejemplo, podamos cambiarlo rápidamente a otro tipo de gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero un gráfico de tipo columnas, la información que ustedes estaban viendo, fíjense al fondo cómo se adapta de inmediato a un gráfico de columnas. ¿Sí? Y este gráfico también va a seguir con las mismas interacciones que tenía el anterior, en donde yo daba clic en una de las barras y la información de la parte inferior se actualizaba. Acá fíjense que Jasperson nos ofrece una gran cantidad de elementos. Estos elementos o gráficos podemos utilizarlos en nuestros reportes que hagamos directamente en Jasper Studio o reportes que hagamos directamente como autoservicio. Fíjense que yo acá, por ejemplo, puedo también utilizar un gráfico de líneas y fíjense que la información cambia de acuerdo a lo que yo voy seleccionando. Esto rápidamente puedo hacer este tipo de cambio, volver a una gráfica de araña, tal como estaba antes, o por ejemplo una columna de araña. Fíjense cómo cambió. Y esto es con la misma información y directamente desde Jasper. Esto está embebido, ¿de acuerdo? Para mostrarles, por ejemplo, cómo puedo exportar, yo voy a coger aquí PDF y fíjense que al darle exportar, lo que voy a hacer es que me estoy llevando la información de esta tablita. Vamos a ponerla por acá en mi escritorio y voy a abrirlo directamente con Opera para que ustedes lo puedan ver. Voy a verificar cuál fue el archivo que descargué. .21.6 se llama, voy a buscarlo acá. Fíjense, acá lo acabo de abrir y fíjense que es exactamente el archivo que yo les estaba mostrando. Es aquí con vegetales 30, 1.45, 43.50. Fíjense aquí, vegetales 30, 1.45, 43.50. Es exactamente la misma información porque lo que estoy haciendo es simplemente una operación de exportación. Esta información me la puedo llevar también a un Excel o a un CSV o a una presentación de PowerPoint si es el caso. Otra característica que nos ofrece Jaspersoft es que las tablas normalmente tienen unas características, valga la redundancia, que nos permite filtrar los datos, cambiarles el color, cambiar el orden, mover las columnas. Por ejemplo, esta columna de acá yo la puedo mover fácilmente. La puedo poner de primera, la puedo poner en el orden que yo quiera. Fíjense que también puedo cambiar el ancho de la columna. Sí, estas son propiedades directamente que nos ofrece Jaspersoft
También puedo hacer un filtro directamente en ella. Puedo mostrar las filas que cumplan con tal valor o que cumplan con una condición. Por ejemplo, contiene, por ejemplo, hermanos. Voy a poner acá. Dicen que ya pasó sobre la data que había, hace un filtro directamente en hermanos y esto lo estoy haciendo directamente en la tabla. Esto no hace una consulta en la base de datos, sino que toma los datos que ya estábamos visualizando y lo que hace es un filtro directamente. Además de estos filtros, yo también puedo dar un formato condicional. Fíjense que acá está la opción de darle un formato condicional. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a eliminar el filtro para que nos muestre mucho más elementos. Si yo quisiera, vamos a organizar esto nuevamente aquí. Vamos a hacer el filtro del formato condicional. Vamos a buscar las unidades que sean mayor a 15 y vamos a darle un formato condicional. Aquí yo puedo poner un formato condicional, agrego, pongo la condición que es igual, en este caso voy a poner es mayor que 15 y quiero que este elemento se ponga en negrita y se ponga con un fondo de color verde, por ejemplo. Vamos a ponerlo amarillo para distinguir un poco de lo que hay ahí. Y fíjense que aquí ya tengo el formato condicional directamente en la tabla. Todos los valores que son mayores a 15 se van a representar con un color amarillo. Así como está, también lo puedo exportar directamente y la exportación va a tomar estos colores y todos los filtros y lo demás que hayamos hecho va directamente atado a la exportación que nosotros querramos realizar. De acuerdo. Entonces, esto es lo que es una página bastante simple. Fíjense que es un simple, un HTML en donde está todo el tema de Jaspersoft embebido. Otra demostración que tenemos también es una aplicación web. Esta aplicación sencilla es para el tema de venta de cafés, por así decirlo, y acá de bebidas y demás. Entonces, acá hay unos filtros que interactúan directamente con los elementos que tenemos en pantalla. Y esta aplicación web hace unos filtros sobre estos iconos que ustedes están viendo. Y cuando yo doy clic en estos iconos, fíjense que tengo ciertos elementos que puedo ir agregando, quitando. Todo esto hace parte de una aplicación web, en donde estamos usando Jaspersoft. Jaspersoft está en los elementos de reportería. Por ejemplo, esta tabla que estamos viendo en la parte superior, ¿sí? Que inclusive tiene una interacción de clic. Al yo darle clic, fíjense en la parte superior cómo van cambiando los datos. Y acá, por ejemplo, yo puedo hacer una solicitud. Voy a poner aquí un número 856. Y voy a darle aquí en order y fíjense cómo ahora ya tengo una solicitud de todas ese dato que ingresé. Y acá puedo hacer otro tipo de acciones, como por ejemplo, yo puedo verificar exactamente qué elementos seleccioné. Fíjense aquí están los elementos de cómo están compuestos, cómo está compuesto la bebida, cuánto estoy solicitando y inclusive el precio y un total. Estos ya son temas de diseño. Nosotros podemos diseñar lo que queramos con el logo que queramos. Esto es un reporte directamente en Jaspersoft. Y acá hay operaciones de zoom y demás, inclusive de centrar el elemento. Y por supuesto tenemos un botón actualizar que lo que hace es que consulta la información nuevamente en base de datos. Y tenemos también el botón de exportar. Fíjense que yo aquí puedo elegir exportar a PDF y voy a tener básicamente el mismo documento que tengo acá, pero ya puedo bajarlo directamente a mi equipo y guardarlo sin ningún problema. En esta misma aplicación web tenemos otra demostración. Por ejemplo, estos gráficos están consultándose directamente en Jaspersoft. Recuerden que todo lo que estamos viendo acá básicamente son ejemplos de cómo integramos información directamente desde Jaspersoft a nuestro sitio web
o nuestras páginas web. Importante mencionar que en ningún momento he ingresado contraseña, en ningún momento he ingresado un usuario. Esto es transparente, es totalmente transparente para el usuario final y simplemente va a poder consultar la información que nosotros expongamos de acuerdo a lo que estemos visualizando. Listo, entonces acá tenemos de nuevo un gráfico. Estos gráficos se filtran también de acuerdo a una integración que hay directamente con esta lista que está a la derecha. Fíjense que yo puedo ir seleccionando y de inmediato se van agregando estos elementos a la información que tengo en pantalla. Fíjense aquí hay 4 barritas porque he seleccionado 4 elementos que están en la parte superior y acá tenemos 4 gráficas. Esto es un spider chart. Aquí tenemos 4 gráficas en donde estamos mostrando los diferentes elementos que voy seleccionando. Yo puedo escoger cualquiera de ellos y se van agregando directamente aquí. Todo esto se hace a través de interacciones directamente con Jasper. Como ya les mostraba, una de las bondades de la herramienta es que podemos cambiar el gráfico directamente. Aquí yo puedo hacer un cambio por un gráfico parecido y fíjense aquí como ya cambió directamente y sin necesidad de refrescar los datos. Simplemente hace un cambio a nivel de interfaz y lo hace en línea. Esto es son gráficos HTML5, que son las bondades que ofrece Jaspersoft en estas librerías que funcionan en todos los navegadores, inclusive en dispositivos móviles. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ejecutar un reporte directamente desde acá. Le damos a ejecutar y lo que está haciendo es, de acuerdo a lo que yo seleccioné, ¿sí?, me va a mostrar información directamente aquí en pantalla. Fíjense aquí cómo puedo navegar. Esto es un paginador, por así decirlo. Este paginador puedo pasarme de una a otra página sin ningún problema directamente desde acá. Aquí pueden ver que hay página, una de 3. Y este diseño, como les comentaba, esto es directamente hecho en Jasper Studio. Lo podemos hacer de la forma en que nosotros querramos y podemos embeberlo directamente en nuestras aplicaciones web. Ya saben que podemos exportar directamente a 8 formatos, en realidad 11 como tal. Algunos de ellos son solamente para descargar los datos, otros sí son a nivel visual que podemos reutilizarlo, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint. Acá también hay otro tema que es de ubicaciones. Jaspersoft también soporta a través de los TIBCO Maps, soporta lo que son ubicaciones directamente en los mapas. Y fíjense que yo puedo inclusive dar clic sobre esas ubicaciones. Acá está demorando en cargar un poco. Puedo dar clic sobre esas ubicaciones y fíjense que los gráficos cambian de acuerdo a lo que yo voy seleccionando. Una de las características que tienen estos gráficos es que podemos hacer zoom directamente sobre la información. Por ejemplo, en este sector de aquí yo puedo arrastrar y soltar. Y fíjense cómo la herramienta permite que haga zoom directamente sobre los datos. Inclusive si tuviese datos un poco más pequeños y quisiera hacerle zoom, puedo hacerlo, debido a que estas herramientas, como son gráficos HTML5, me permiten interactuar de esta forma con los datos. Al darle clic sobre uno de los gráficos, de los puntos de información que estaba visualizando, puedo hacer también una navegación a otros datos. Por ejemplo, yo di clic sobre la fecha de 2014, diciembre 01, y fíjense que la información que estoy mostrando acá en esta parte pueden verificarlo, la información que estoy mostrando acá es ya de acuerdo a lo que he seleccionado. Estos gráficos, como yo les comentaba, yo puedo hacer zoom, puedo resetearlos, puedo hacer zoom nuevamente y puedo inclusive también una característica que es ocultar valores. Por ejemplo, si yo no quisiera ver algunos valores, los puedo ocultar y los puedo comparar directamente con lo que hay en pantalla. Cuando yo he ocultado esta información, obviamente también puedo hacer el cambio que ya les comentaba, que
todos los gráficos HTML5 de Jaspersoft nos permiten hacer este tipo de operación de cambiar los gráficos en tiempo real. Les comentaba que esto, por ejemplo, es un crosstab. Este crosstab es una tabla de contingencia que, como se conoce en Jaspersoft, yo lo puedo pasar también a una tabla normal, a un gráfico y demás. Y estos elementos, por supuesto, puedo filtrar la información de acuerdo a lo que voy haciendo. Fíjense que cada vez que doy clic sobre uno de los elementos, normalmente también interactúa con los otros que hay alrededor de todo este tablero. Entonces, esto es una aplicación sencilla, está hecha básicamente en HTML5, y esto lo que usa por debajo es una librería que se llama Visualize. Esta librería Visualize viene directamente en Jaspersoft y la podemos utilizar en aplicaciones web, en sitios web, inclusive también cuando queremos hacer uso de una REST API, también podemos hacerlo, ya que Jaspersoft nos provee ese tipo de herramientas a la hora de hacer o de integrar nuestros datos en sitios o aplicaciones que necesitemos. Acá tenemos otro ejemplo de eso. Es básicamente, funcionan igual. Básicamente lo que hacemos es, fíjense que la interfaz cambia de un sitio a otro porque son sitios que llevan ya un poco más de dedicación al momento de realizarlos, ¿sí? Pero fíjense que podemos integrar información directamente en estos sitios. Simplemente vamos a refrescar este sitio de acá, que ya tiene rato de haberlo abierto. Vamos a abrirlo, hacemos un login. Fíjense acá cómo la información, yo puedo dar clic directamente sobre estos iconos y puedo ir verificando exactamente todos estos datos directamente en Jaspersoft. Acá también puedo hacer filtros, yo puedo seleccionar los datos, bien sea, por ejemplo, actuales de las últimas 24 horas, el último mes, por ejemplo. Ya depende de cómo diseñemos nuestra aplicación, pero los datos, sin embargo, van a interactuar directamente con nuestra herramienta. Acá estos gráficos también podemos hacer zoom todas las veces que queramos para poder visualizar una fecha en específico. Fíjense que aquí hay información desde abril hasta mayo. Sin embargo, si yo quisiera ver solo los últimos días de abril, pues puedo enfocarme directamente en esos días y hacer zoom directamente sobre ellos, y voy a tener la información con respecto a ese zoom que estoy haciendo. Este es una aplicación que inclusive me permite navegar sobre reportes que hayan directamente en Jaspersoft. Estos son reportes que hay en Jaspersoft. Esta es una API que permite explorar el repositorio, y yo desde aquí puedo verificar, por ejemplo, si yo quisiera abrir este reporte, ¿sí? Yo puedo seleccionarlo y puedo inclusive mostrarlo directamente en este sitio web. Fíjense aquí, seleccioné un dashboard, le di mostrar y él automáticamente me permite abrirlo. Todo esto gracias al poder de Visualize y al poder que tiene Jaspersoft de permitirnos incrustar elementos rápidamente en nuestro sitio web. Por ejemplo, acá tenemos un dashboard. En este dashboard hay gráficos y hay una tabla. También podemos paginar y también, por supuesto, podemos hacer drill down y demás en este tipo de información. Les voy a mostrar un último ejemplo. Este ejemplo ya es un poco más sencillo. Esta es una demo que hemos hecho directamente en Jaspersoft. Fíjense que acá lo que tenemos es básicamente un pequeño dashboard. Este dashboard de ejemplo también tiene unos gráficos embebidos, y en estos gráficos, por supuesto, puedo seguir haciendo todo lo que hacían los demás, filtrar los datos, hacerle zoom, y también en este caso voy a mostrar una interacción seleccionando, por ejemplo, una ciudad. Y fíjense cómo el historial de ventas de esa ciudad lo puedo
ver directamente, solo con ir cambiando los datos. Esto lo que hace es solicitar a Jaspersoft a través de una URL, le manda la subida a Jaspersoft y Jaspersoft lo que hace es devolverle el gráfico para que yo pueda visualizar la información. Esto que ustedes ven acá arriba, pues simplemente son elementos que puedo devolver directamente con un reporte o directamente consultando la Visualize. Acá, por ejemplo, tenemos cómo realizar extractos. Esto es netamente demostrativo. Fíjense aquí, yo puedo seleccionar un periodo de mes y año y puedo darle generar extracto. Y esto lo que va a hacer es solicitarle a Jaspersoft el extracto correspondiente a este periodo. Esto va a llamar un reporte que se va a visualizar directamente sobre nuestro sitio web. O sea, un poquito de tiempo y aquí ya está. Esto es un extracto demo. Aquí lo que hay son fechas correspondientes al mes que he seleccionado. Fíjense, 04-2019. Si yo seleccionara, por ejemplo, octubre, le doy generar extracto y fíjense que voy a ver ahora información de octubre. Y esto que puedo hacer, fácilmente puedo ver lo que yo necesito aquí. Esto es súper útil, por ejemplo, para los sistemas bancarios, en donde a veces generamos un extracto y queremos verlo rápidamente en la web. Queremos ver cómo están nuestras cuentas, qué vamos a pagar. Eso lo podemos ver rápidamente sin necesidad de estar descargando el archivo como tal. Fíjense que Jaspersoft nos permite hacer ese tipo de operaciones y, por supuesto, si yo quisiera imprimir este documento desde acá, lo puedo hacer, o si quisiera simplemente guardarlo, también puedo hacer ese tipo de operaciones directamente desde acá. Fíjense que el extracto toma como nombre el mes y el año que estoy seleccionando. Esto fácilmente también puede ser el número del cliente o lo que nosotros decidamos llamar el archivo como tal. Entonces, básicamente es lo que queríamos mostrarle, queríamos indicarle todo el poder que tiene Jaspersoft a la hora de embeberse en sitios web. Esto, por supuesto, permite que lo veamos en dispositivos móviles, en tabletas, en celulares. Todo esto es HTML5 y de acuerdo a esa tecnología podemos hacer grandes desarrollos. Se pueden hacer grandes desarrollos e integrar Jaspersoft, todo el sistema de reportería y la creación, por supuesto, de gráficos, reportes PDF, de tablas, inclusive, como ustedes vieron, podemos visualizar documentos que estén directamente en Jaspersoft. Daniel, eso es todo a nivel de demostración. Elder, muchas gracias por la demo. Pues voy a dejarles en pantalla una de nuestras encuestas. Igualmente quiero invitarlos a que por favor nos dejen sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Como bien lo comentaba Elder, pues revisamos las capacidades que nos ofrece Jaspersoft a la hora de tener una solución como lo es esta completamente embebida. Vemos que las ventajas que encontramos es que pues vamos a encontrar o más bien vamos a proporcionar análisis valiosos para todos los usuarios, vamos a controlar toda la experiencia de usuario, bien importante con Jaspersoft, pues vamos a implementar toda una arquitectura en cualquier ambiente, bien sea on-premise, bien sea cloud, vamos a poder administrar los datos y todos los recursos de una manera pues bastante simple y bien importante, pues vamos a personalizar y evolucionar pues todas esas capacidades que nos ofrece precisamente Jaspersoft. Dejo otra de nuestras encuestas mientras les termino de contar pues esas capacidades. Y lo último que quiero contarles es que Jaspersoft pues cuenta con una librería de JavaScript nativo que se denomina Visualize, que es precisamente la librería con la cual pues
Elder nos hizo la demostración, es la manera en cómo nos embebemos de una manera pues mucho más dinámica, y de esta manera pues básicamente lo que hacemos es combinar el poder de un servidor de analítica, en este caso del servidor de TIBCO Jaspersoft, con la simplicidad y el control que nos da precisamente JavaScript. En ese orden de ideas, y como lo acaban de ver, pues tenemos una gran variedad de visualizaciones interactivas y personalizables. Vamos a tener menos codificación, vamos a llegar a un público objetivo más rápido. Bien importante, pues nos conectamos a todas las aplicaciones de una forma completamente nativa, y creamos visualizaciones con una conectividad completamente segura y escalable a todos los procesos que tengamos al interior de la compañía. Reitero, si las personas que nos acompañan el día de hoy tienen alguna inquietud, pues agradezco nos la puedan dejar en pantalla. Elder, inicialmente nos dejan una pregunta en pantalla, y es si para la demostración que nos hiciste el día de hoy, ¿cuáles de los componentes de Jaspersoft fueron usados? Me imagino que bien sea el estudio, el server, el Jasper Report Library. No sé si nos cuentas un poquito al respecto. Bueno, básicamente, Daniel, hacemos uso de la librería Visualize, la que comentas, y también hacemos uso de la API a nivel de HTTP, ¿sí? En el último ejemplo que mostré, en donde indicaba el extracto, ¿sí? Allí estoy haciendo uso de una API REST, en donde a través de ella solicito un documento PDF y lo que hago es visualizarlo directamente en pantalla. Y en los otros ejemplos, en el ejemplo anterior, donde estaba mostrando lo que seleccionaba en pantalla directamente, sí era Visualize. Ahora, ¿qué se usó para hacer estos elementos? Estos elementos normalmente se realizan con Jasper Studio. Con Jasper Studio, y son publicados en Jasper Server. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, para respuesta de Elder, la librería de JavaScript Visualize está incluida básicamente en la edición profesional y en la Enterprise, y también incluida en una edición que se denomina Jasper IO. Bien. Veo que pues realmente no tenemos más preguntas en el panel. Les estaremos enviando esta grabación a sus correos electrónicos, e igual pues si tienen alguna inquietud, pues ya tienen todos nuestros datos de contacto, y estaremos pues muy atentos en ayudarles. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias para todos, Elder. Muchísimas gracias. Daniel, con todo gusto. Hasta luego. Una feliz Muchas tarde. gracias a todos. Muchas Hasta gracias luego. a todos.